Luces apagadas, todo listo, todo dispuesto para seguir hablando de esta historia que nos tiene tan intrigados. Girolamo se suicidó el 22 de diciembre de 1753 bajo el influjo de la subyugación, de la posesión de los espíritus del duque de Vichy y de Asunta, concluyendo con ello una de sus experiencias en la carne. Pero ¿qué sucedió al pasar al más allá? ¿Qué sucedió en su siguiente vida? ¿Quieren saberlo? Psicografiado por Divaldo Franco, dictado por el espíritu de Víctor Hugo, vamos a ver de qué trata el libro Parias en Redención, segunda parte. Ya lo sabemos, por supuesto que ya lo sabemos, pero nos lo dice Víctor Hugo de nuevo para que lo tengamos bien presente, por si se nos llega a olvidar. El peor crimen que se puede cometer en contra de uno mismo es el suicidio. Nos dice, el suicidio es la debilidad del ser humano al ser alcanzado por las deudas no rescatadas de antaño. Las deudas que nos alcanzan, que nos llegan los cobros y que nuestra humanidad tan frágil, carentes de fuerza, carentes de valor espiritual, de voluntad, rehuimos a esos compromisos que nosotros mismos, al poner en marcha las leyes de causa y efecto, nos echamos encima esos cobros y esas consecuencias. Son las consecuencias de nuestros propios actos las que nos hostigan y tristemente nos llevan a una situación como el suicidio. Y haciendo esto, suicidándonos, evadiendo el pago de estas deudas que tenemos, pues solo estamos postergando su cobro y estamos haciendo más duras las pruebas y nos estamos comprometiendo en más existencias. Es como decir, ahorita no quiero pagar, me le escondo al cobrador, y como si la deuda fuera a desaparecer. Pues no desaparece. Regresas y vuelves a vivir las mismas experiencias una y otra y otra y otra vez. Tristemente para el suicida regresa y tiene que afrontar la misma situación que lo llevó a suicidarse y su máxima prueba es esa, superarla. Es decir, esta vez no me voy a suicidar. Y hemos sabido de testimonios brutales, bárbaros. Me recuerdo de aquella alma que nace sin brazos, sordo, ciego, mudo, enfermo, y aún así, con que tenía sus dos piernas, se levantaba y lo que quería era ir y aventarse a las vías del tren y quería suicidarse. Y la mamá, totalmente vuelta loca, va con Chico Javier y le dice, algo pasa, ¿por qué mi hijo hace esto? Y entonces él ya le dice, mira, es que tu hijo es un alma que se ha suicidado 10 veces en sus 10 reencarnaciones, vidas pasadas. En las 10 veces se ha suicidado. Y en esta ocasión dijo, ya quiero superar esto, por favor ayúdenme, quítenme toda posibilidad de suicidio. Entonces le quitaron la vista, el oído, el habla, las manos, pero con lo que le quedaba, porque el chavo ya se estaba enfermando hasta de las piernas, que se las iban a tener que amputar. ¿Por qué? Porque necesitaba superar esa experiencia ya de una vez del suicidio en esa vida. Así de complicado se pone el asunto de estar postergando ese examen, de estar postergando ese, y a la otra vida, y a la otra vida, y a la otra vida, y llega un punto en el que va a ser sumamente difícil salir de ahí. Entonces, es mejor tomar fuerza espiritual para afrontar los problemas, las cosas, las circunstancias de la vida, y por más duras que nos parezcan, continuar adelante.
porque es lo mejor que podemos hacer por nuestra alma, ¿no? Y pues eso le pasó a Girolamo, que creyéndose vivo aún después de ahorcarse, él no sabía por qué no moría, él estaba ahí colgando, ¿no? No sabía él por qué no iba a la nada, por qué no llegaba el olvido, por qué no llegaba el alivio del dolor, la oscuridad eterna, el descanso eterno. ¿Por qué? Él seguía sintiendo, y pero peor aún sentía más dolor. O sea, él pensó de primero que se reventó la cuerda y no morí, pero quedé herido porque no veo, pero siento dolor y mucho más dolor, porque ya había lastimado su perispíritu a la altura de las cuerdas vocales, del esófago, de los ojos, de los oídos, todo lo que le había reventado en el momento, ¿no? Entonces el dolor era súper intenso en el pecho y en la garganta, dicen que era horrible, y era renacer 1000 veces, o sea, era morir 1000 veces y renacer 1000 veces, todo el tiempo sintiendo esa agonía, esa asfixia del momento final. Decía, veía sin ver, porque con los ojos cerrados podía ver, oía pero sin oír, estaba en un mundo aparte, estaba atado a su cuerpo en el sepulcro. Sentía el descomponer de la materia orgánica, los gusanos, los animales devorándole, y los seres espectrales también vampirizándolo. Triste realidad, triste relato que hemos escuchado más de alguna vez de lo que pasa cuando un espíritu queda ligado a su cuerpo en descomposición por cometer suicidio, ¿no? Terrible como nos lo describe el autor. Desde que estaba pronto a ahorcarse, Girolamo, bajo la influencia de Asunta, cuando él iba ya a cometer el suicidio, por su pensamiento, por su vibración mental, atrajo una bandada de espíritus carroñeros, de espíritus vampiros que se alimentan de otros espíritus, que viven de quitarle la energía a las personas vivas o a los espíritus, ¿no? Los atrajo a todos que lo rodeaban ahí, esperando ese momento de suicidarse, diciendo sí, hazlo, sí, ansiosos, deseosos, me los imagino así babeando por la energía preciosa que vas a derrochar en este momento, así, hazlo que te queremos comer. Hagan de cuenta, así lo describe Víctor Hugo, ¿no? Y pues en el momento en el que él troza rudamente el hilo de la vida, ese famoso cordón de plata que es lo que une nuestro perispíritu a nuestro cuerpo, cuando se rompe esta energía de vida, se fugan del cuerpo las energías vitales, las energías espirituales, salen de ahí estos fluidos energéticos que son deliciosos para ellos, que son como un manjar exquisito que están esperando devorárselo. O sea, sí pueden acercarse a los seres humanos vivos y chuparles y sacarles energía, pero imagínate la energía de un órgano que ya hace su última exhalación, es un cuerpo que hace su última exhalación de vida, sale toda esta energía vital y estos se la devoran ahí como vampiros, ¿no? Delicioso para ellos, son su alimento. Entonces de inmediato se lanzaron para él, así hacia él, para devorar estas energías, ¿no? En cuanto él se colgó, ellos ya estaban ahí. Imagínate la torba de animales, porque ya no tienen forma humana, muchos ya son como animales, otros son manchas oscuras, otros sí parecen personas, pero están todos ahí devorándolo como carroñeros. Asqueroso, es aterrorizante. Normalmente cuando alguien fallece, su cuerpo es custodiado por sus guías espirituales, por sus amigos buenos, por sus familiares, por los amigos que tienen el mundo espiritual, ¿no? Que los vigilan para que no vengan estos seres infelices a vampirizar los restos vitales, los cuidan para que tenga la dignidad de su cuerpo en el último adiós, ¿no? Que no lleguen a hacer este acto tan bárbaro de, no sé ni cómo describirlo, me da náuseas, ¿no? Pero es lo que sucede, y por lo general una persona buena está custodiada todo el tiempo, su cuerpo, para que no hagan esto, ¿no? Pero en este caso pues no había quien le hiciese ese servicio a Girolamo, porque
recordemos y se los vuelvo a decir, tenemos la muerte que nos ganamos en vida. Y él no tenía merecimiento para esa circunstancia, se quitó la vida. Entonces se pegaron a él desde que se colgó. Lo siguieron en su funeral, ahí en el cortejo, entre la gente, sí, se quedaron ahí con él entre la gente. Y luego lo acompañaron en la tumba y siguieron alimentándose de él, ¿no? Mientras él dormía, porque se dice que se desmayaba constantemente y luego despertaba y sentía dolor y veía estas presencias y el horror lo dominaba y quería gritar, pero no podía porque como había afectado las cuerdas vocales del periespíritu, la energía periespiritual, entonces él ya no podía hablar, tenía ahí las marcas del ahorcamiento y se desmayaba una y otra vez. Ya hablamos, ¿no?, de que los espíritus se pueden desmayar, de que los espíritus pueden tener este paz, este desconecte energético. Y una y otra vez en un tiempo indeterminado que no sabía, que no podía medir, que no había días, que no había noches, que solo era un tiempo continuo de sufrimiento, que lo que creía que iba a terminar no es el sufrimiento que crees que va a terminar con la muerte, no termina. Por eso dicen, moría y renacía 1000 veces sintiendo un dolor sin fin. Le decían estos espíritus que llegaban ahí a burlarse de él, le decían, querías huir con la muerte, ¿no? Pues bienvenido a la muerte. Ya viste que no se muere, ya viste que el alma es inmortal, pues aquí vas a seguir sufriendo. Y pues sí, va el duque, también va Asunta y lo siguen martirizando. Le dicen que solo están esperando ahí a que termine de desligarse de su cuerpo para llevarlo a la justicia, porque saben que en un suicidio, cuando se interrumpe la vida, sí, pues les digo que queda el cordón trozado, pero no del todo, por eso queda ahí atado al cuerpecito, hasta que se termine de desintegrar ese cordoncito, pues esa energía que queda ahí, pues entonces ya él se puede separar de su cuerpo. Y para eso pues no saben cuánto tiempo sucede, pero ahí lo están esperando pacientemente, vampirizándolo. Dicen, al principio eran en las energías más potentes, los efluvios que salían de un cuerpo que apenas pues acababa de desencarnar, ¿no? Energías pues de alguna manera, digamos, saludables, decorosas. Pero en la medida en la que pasaba el tiempo, esas energías se agotaban y solo quedaban las energías de descomposición de la materia, que eran pútridas, que eran fétidas, que eran horribles, que eran asquerosas, viscosas, oscuras. Y aún así llegaban otros carroñeros que gustaban de eso y estaban ahí, absorbiéndole. Sin palabras, ¿no? Y de nuevo nos hablan, en esta parte, nos hablan de esas ciudades oscuras en el otro plano, porque hemos hablado mucho de las ciudades espirituales, las bonitas, donde nos llevan a prepararnos entre existencia y existencia, ¿no? Las ciudades espirituales como nuestro hogar. Pero también hemos hablado de esas otras ciudades oscuras, donde hay una civilización aparente, digo, porque no se le puede llamar civilización a eso, pero hay mandatos, hay gobiernos, hay autoridades, hay cárceles. Claro, ¿cómo decirlo? Son lugares donde se concentran estos espíritus densos que vibran en esa energía densa, que han creado una especie de sociedad infernal, no sé de qué manera llamarle, pero tienen, según ellos, todas sus organizaciones, tienen iglesias, sacerdotes de culto, jueces, un verdadero infierno, ¿no? Lo que dicen que algunos llamados santos en la iglesia católica o visionarios en otras doctrinas han logrado ver y han dicho que es el infierno, porque en algún momento se desprendieron del cuerpo y fueron a tener una experiencia y fueron a ver, o les llamamos también el bajo astral, los umbrales, y estas ciudades que no hay fuego eterno. No hay ese tipo de cosas, no hay fuego, pero sí son lugares donde se reúnen estos seres que no han querido o no han podido evolucionar. Así desprenden a Girolamo un buen día ya de su cuerpo. El duque, acompañado de las autoridades, va, lo desprende. Y estas autoridades, estos seres, para intimidar a Girolamo todavía más, toman la forma de monstruos, toman la forma de demonios conocidos con cuernos y acá todo. ¿Sabes? Una obra de teatro.
hacen una obra de teatro todavía para asustar más a aquel espíritu, a aquel pobre hombre, ¿no? Lo arrastran a un tribunal donde exponen su caso ante un juez. Llevan testigos, es el duque y Asunta como testigos. Dicen que no pueden llevar a Lucía y a los niños porque, ¿saben? Desaparecieron. Ellos nunca mencionan que hay una contraparte, que hay ciudades en la luz, que hay obreros de la luz que ayudan. A todos los que están ahí en esas ciudades oscuras les hacen creer que no existe nada más que eso, para que no tengan esperanza alguna. Entonces dicen, Lucía y los niños desaparecieron, si no también vendrían a testificar, pero no desaparecieron. Lo que pasa es que estaban en ciudades de luz, que ellos sí tuvieron ese merecimiento de ese rescate y estaban en otro lugar, pero bueno, a él no se lo dicen. En fin, hacen todo su juicio ante un juez ahí que realmente era un ser, dicen que muy repugnante. Y este juez, después de escuchar al duque y después de escuchar a Asunta, pues lo condena a cárcel perpetua, una cárcel que tienen ellos ahí que es un infierno verdadero. Es una cueva lúgubre donde se azota a los prisioneros, donde se les escucha gritar, donde escuchas a los otros sufrir, que cuando no te toca a ti que te estén martirizando, le toca al otro y estás oyendo al otro. Dicen, donde no hay espacio para ninguna reflexión meritoria, no hay espacio para que pienses en nada bueno. La vibración es tan densa que incluso el aire, dicen, es insoportable de respirar. Y ahí, en ese sitio, ahí pasa un siglo bajo el azote del odio y de las vejaciones más monstruosas que se pueden imaginar en manos del duque de Vichy, que le asiste ese derecho, ¿no? Porque él fue el que puso la demanda, él era el ofendido y entonces lo torturan durante 100 años. Horrible, sí, horrible. Pero aún ahí, es que hay una verdad que aún ahí nos dice Víctor Hugo, aún ahí en esos lugares infernales, en esos umbrales tan feos, de vez en cuando dice, hay un aire, hay una brisa leve que llega y limpia el ambiente, que lo hace más ligero, y de repente los dolores de las personas disminuyen. De repente pueden pensar y se acuerdan de algo bonito, y de repente una esperanza. Dice, eso es una caridad que viene de lo alto. Claro que sí, por las oraciones de las almas indulgentes, por las oraciones que se hacen por estas almas atrapadas ahí, por la misma misericordia del plano divino, esa brisa permite que ellos tengan un pensamiento que les permite elevarse tantito. Y ahí ven quién está listo entonces para ser rescatado, porque no son lugares para quedarse eternamente, ¿no? Y así pasa. Y ven que reflexionan, ven quién quiere realmente hacer un intento para estar mejor. Y así fue que sucedió para Girolamo. Un buen día fue rescatado. La duquesa Ángela, que estaba también al pendiente de ambos, del duque de Vichy, que era su esposo, y de su sobrino, consiguió permiso para una nueva encarnación de ellos y los llevó primero a ser atendidos a un plano intermedio, tal como lo vimos ya en Memorias de un Suicida, ¿lo recuerdan? Pues igualito, los llevan a un hospital espiritual, los mantienen dormidos un buen tiempo, una especie de hibernación, les atienden y les reconstituyen el perispíritu, los preparan para volver a la carne y por último reencarnan. Ya saben que tienen que hacer toda la programación, ¿no? De acuerdo a cómo desencarnaste, cómo tus méritos y todo, hacer una programación genética para que tu cuerpo represente lo que tiene que representar. O sea, te ganas el cuerpo, tienes el cuerpo que te ganaste por tu existencia anterior, por tus méritos, etc. Es toda una programación detallada que, si les interesa más el tema, en Memorias de un Suicida, ahí hablamos ampliamente de ello, ¿no? Pues les toca reencarnar. La duquesa habla con ellos antes de que vuelvan a la tierra, les dice, pues tengan fuerza, tengan fe, tengan voluntad, porque van a nacer en Brasil, van a nacer lejos de los karmas colectivos de Europa, que los karmas colectivos de las sociedades son un gran peso. Entonces los mandan a las tierras nuevas de Brasil para que tengan una nueva oportunidad. Dice, aprovechenla por favor. Y comienza ahí una nueva historia. Ahí comienza una nueva historia de nuestros personajes y vamos a ver cómo les va, ¿no? En Brasil es una finca cafetalera con cañaverales, muy exuberante, allá al norte del país. Está un matrimonio compuesto por doña Amelia y don Federico de Argao y Sousa.
Amelia y Federico son otros viejos personajes que nosotros ya conocemos. Doña Amelia es nada más y nada menos que Beatriz. ¿Se acuerdan de Beatriz, que era la esposa de Girolamo? Pues ahora está casada ahí con Federico, que Federico es Carlo. ¿Se acuerdan de Carlo, no? Aquel, el chantajista, el que chantajeó a Girolamo. Bueno, Beatriz y Carlo, Amelia y Federico. Ellos son un matrimonio que tienen ahí una finca muy buena, de muy buena clase, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos van a ser ahora los papás de Girolamo, llamado en esta vida Antonio Cándido. Antonio Cándido era un niño pálido, enfermizo de nacimiento, asmático. Es la vergüenza del padre, el padre orgulloso que quería un hijo grande como un toro, que pudiera heredar toda su fortuna, que pudiera hacerla crecer y que fuera tan salvaje como él. Pues no tolera tener un hijo enfermizo como Antonio Cándido. Esos odios de antaño, pues era Carlo recibiendo ahí de hijo a Girolamo, y entonces no lo quería. Obviamente, ¿no? Era don Federico de Aragao y Antonio Cándido, padre e hijo, odios de antaño. Podemos ahí vislumbrar muchas de las leyes que se cumplen y muchas de las observaciones que nosotros hacemos en vida, ¿no? Odio que entre padres e hijos que no nos explicamos. Obviamente la situación enfermiza de Antonio Cándido la prevemos, ¿no? ¿Por qué es? ¿Por qué trae asma? Pues porque se dañó el perispíritu al colgarse, y entonces el perispíritu queda con esas marcas y tiene que vivir una expiación para purgar eso y para limpiar eso. Es lógico, todo en una secuencia lógica de eventos, ¿no? Pues don Federico de Aragao y Sousa, en esa finca, tan no soporta a su hijo Antonio que apenas el niño se hizo un poco mayor, lo mandó a estudiar a Europa, a Coimbra, la ciudad de Portugal, y trataba más como su hijo a un tal Bernardo, al hijo de un matrimonio de españoles vecinos ahí de la comunidad, que el chamaco ese le caía bien a don Federico porque era un monstruote así como él, y era igual de patán y tenía el carácter tan fuerte y tan soberbio y todo. Le decían al chico, por ser descendiente de españoles, le decían el españolito a Bernardo. Un hombre fuerte, gallardo y déspota como don Federico. Pero era ni más ni menos que el duque de Vichy. Bernardo el españolito era el duque de Vichy. ¿Cómo la ven? Claro que había una afinidad entre don Federico y él, porque antes en la otra vida pues el duque había sido protector de Carlo, ¿no? Que ahora era don Federico. En fin, Bernardo y Antonio, o sea, el duque y Girolamo, habían crecido juntos. Bernardo y Antonio crecieron juntos desde chiquitos, allí en la finca, como amigos de infancia. Uno enfermo siempre, porque ya saben, con su asma, y el otro envidioso por la posición del amigo, envidioso porque tenía todo. Antonio lo tenía todo, menos salud, obviamente, pero Bernardo quería quitarle ese todo, quería todo para él, hasta el amor de su padre. Comienza la historia y vemos cambios abismales en Girolamo. Sí, en aquel suicida, en aquel asesino, en aquel hombre que hizo tanto daño, tuvo un cambio radical gracias a esos 100 años que vivió de perturbación allá en el umbral, ¿no? Como Antonio estando ahí, ahora era estudioso, era educado, era buen hijo, era buen hombre, era defensor de las causas justas y de los negros, de los esclavos. Él estaba en contra de la esclavitud y deseaba liberarlos, a los que vivían allí en la finca de su padre. Y así se lo hace saber a su madre en una carta, porque recuerden que él estaba allá en Coimbra, en Portugal, estudiando. Le manda una carta a su mamá y le dice que él quiere liberar a los esclavos, y le dice que también ha encontrado una nueva doctrina filosófica. Dice, una doctrina francesa que habla de la inmortalidad del alma. Sí, habla del espiritismo. Y le habla de Allan Kardec, y le dice, es que este cuate, este científico, él es científico, y como habla y como dice y como esto, dice, yo quiero saber más porque me da esperanza, porque quiero saber, porque necesito saber. Y incluso le dice, ya hasta mandé pedir unos libros a Francia, unos amigos que van a ir a Francia me van a traer los libros porque yo quiero estudiar más del espiritismo. La mamá doña Amelia, la que fue
su esposa en otra vida. Ahí eran madre e hijo, pero pues ella fue su esposa en otra vida, Beatriz. Aquí era muy buena también. Era muy buena con los esclavos, con los empleados y hasta con el marido, que solo se había casado con ella para tener un bonito adorno que presumir, ¿no? Don Federico era una bestia, sinceramente, y doña Amelia le aguantaba todo. Le aguantaba todo. En fin, don Federico, Carlo, ellos dos eran muy malos con los esclavos. Eran altaneros, los golpeaban, eran muy, muy malos. Con los sirvientes también. Así que resulta que un día se escaparon algunos esclavos de la finca. Entonces don Federico quiso ir tras de ellos, ¿no? Junto a un montón de hombres, y quiso ir por ellos, junto con Bernardo, que luego dijo, por supuesto que vamos, estos son, los trataban peor que animales. Y se fueron a perseguirlos, y en esa excursión don Federico encontró su propia muerte. Su mujer, doña Amelia, le había rogado que no fuera, que para qué, que los dejara huir, que no tenía sentido. Ya estaba muy fuerte el movimiento de liberación de la esclavitud en la época del emperador Pedro II en Brasil. Él mismo, el emperador Pedro II, que ya eso lo sabemos por otro libro que es Brasil, ¿cómo se llama? Brasil, corazón del mundo, patria del evangelio. En ese libro nos dice que el emperador Pedro II fue un enviado especial, un misionero especial del Maestro Jesús, que nació como el emperador ahí, y que vino a hacer que abolir la esclavitud allá en Brasil, a luchar contra la esclavitud, y que era nada más y nada menos que un personaje bíblico muy conocido. El emperador Pedro II era... ¿Se acuerdan del soldado que le clavó la lanza al Maestro Jesús? Que se me va el nombre, se llama... ¿Cómo se llama este hombre? Se me fue. Ay, me lo recuerdan, por favor, pero bueno, es él. No, es el emperador Pedro. Pues estaban en esa época. El mismo emperador había liberado a sus propios esclavos, poniendo muestra de lo que se tenía que hacer. Y las personas más adelantadas de mente en ese entonces, inteligentes, querían apoyar eso. Pero había muchos que no querían perder sus privilegios y querían seguir tratando al hombre así, peor que una bestia, que eres mío, me perteneces y vas a trabajar hasta la muerte. Por ahí una frase terrible que decía... Creo que lo dijo Bernardo, que los esclavos tenían que comprender que habían nacido, el negro tiene que comprender que nació para servir al blanco hasta la muerte, y cuando muera tiene que irse a quemar al infierno, porque son animales sin alma, entonces no merecen ir al cielo. Una cosa así espantosa, terrible, de cómo hablaban y trataban a los esclavos, ¿no? Entonces el Bernardo era igual que don Federico, se armaron muy bien. Se fueron a perseguirlos con perros, con armas, con todo. Y ahí le tocó morir a don Federico en un incidente. Encontraron obviamente a los que habían huido, los encontraron, los castigaron, incluso mataron a uno. A los demás los amarraron a los árboles y les cortaron parte de la oreja derecha, como escarmiento por haberse escapado, como para que recuerden, ¿no? Después, cuando ya regresaban a la finca, resulta que una víbora asustó al caballo del patrón. El caballo se volvió loco, corrió, tumbó al patrón, dice que le pegó en la frente en una rama que estaba. El patrón cayó, pero quedó prendado de las sogas que traía colgando el caballo de una de las piernas, y el animal se fue corriendo hasta el río y lo llevó rebotando así, hasta que pues, le destrozó prácticamente la cabeza, ¿no? Pues una arrastrada que ahí mismo falleció el hombre. Nos cuentan, fallece, sale el espíritu, y el espíritu atontado ahí, porque él nada más ve tinieblas, las tinieblas de su propia vibración, de su propio pensamiento. El Bernardo estaba ahí, el españolito, que no la podía creer, porque ese hombre era como su padre, lo amaba más que a su propio padre, y pues ni hablar. Todo cambió para él, porque esperaba tener recompensa, sabía que lo amaba más que al propio hijo. Entonces él ya se sentía como dueño de ahí de la finca y todo. Dijo, ¿y ahora qué va a pasar cuando regrese el verdadero heredero, ¿no? El Antonio Cándido de Portugal?
pues hacerse cargo de los negocios de la familia. Entonces ya se comenzaban a establecer las nuevas condiciones de las relaciones y de las revanchas entre ellos. Bernardo lo odiaba, quería renunciar a cualquier trabajo, cualquier cosa, contacto con Antonio, pero Antonio, que tenía buenos recuerdos de él desde niño, no lo dejó. Al contrario, lo nombró capataz de la finca y le dio toda su confianza. Y dice que con ello sentía como que le devolvía algo que le había quitado. Imagínense, en la historia de antaño estamos hablando de que Girolamo le regresa todo, le regresa algo al duque de Vichy, ¿sí? Entonces era lo que Antonio sentía. No era Antonio dándole a Bernardo un puesto, era Girolamo dándole algo de lo que le quitó al duque. Esas rememoranzas del pasado, de como cuando todo lo que habían vivido antes, ¿no? En fin, pero Bernardo eso le enardecía más, ver algo de bondad y de candidez en Cándido en Antonio, le hacía sentir horrible, porque decía, este es un ser enfermo, débil, que no sirve para las tareas del campo, que no sirve para nada, y yo siendo un hombre tan fuerte me tengo que arrodillar hasta este cuate nomás porque tiene el dinero. Decía, este no es un hombre, es un harapo y no es digno de mi respeto. Entonces se frustraba mucho, pero pues aceptó quedarse ahí y seguir trabajando para él. Todavía empeoran un poco las cosas cuando en plena celebración de la misa de Navidad, Antonio Cándido, con su idealismo y en honor a la celebración del Maestro Jesús, el Redentor de Redentores, él libera a 5 esclavos. O sea, todos los que estaban ahí presentes en la misa se pusieron en su contra, que eran los terratenientes vecinos, algunos empleados como el Bernardo, como el antiguo capataz, todos se enojan con él. ¿Cómo puede ser? Hasta su propia familia que había ido, su tío Casimiro, el tío era hermano de su mamá, de Amelia, que también quería quedarse con el dinero por ahí, con toda la finca. Se enojan y dicen, ¿cómo puede ser que liberes esclavos, ¿no? No podían creer su actitud, pero él, inspirado por la duquesa Ángela, la duquesa estaba ahí siempre inspirando para que esa encarnación fuera provechosa. Era como una guía espiritual, él era un ángel guardián ahí que estaba inspirando, diciendo, haz esto, haz lo otro, ve por aquí, mira, esto te conviene. Esa conciencia interna que todos tenemos estaba ahí al pendiente de sus pasos y lo inspiró, y Antonio dio todo un discurso de por qué liberar a los hombres y por qué todos somos iguales, ¿no? Libera a estos 5 esclavos, de los más viejos que había en su casa, y pues para la población negra y de esclavos eso fue maravilloso, pero para los demás fue una ofrenda que, ay Dios mío, planeaban vengarse de él, planeaban hacerle muchas cosas, porque cómo se atrevió a eso, ¿no? Y Antonio le valía, dijo, no, yo espero poder liberarlos a todos en el futuro, que si se quieren quedar, se quedan aquí como trabajadores dignos, recibiendo su salario y tratados como buenas personas que son, pero no como animales, no como esclavos, porque no tenemos derecho a ser dueño de nadie. Y eso pasó en el día de Navidad. Si se fijan, como que el día de Navidad tiene mucho que ver con ellos en las historias. En la vida anterior, el duque de Vichy murió un 22 de diciembre y 8 años después, otro 22 de diciembre, fue cuando se suicidó Girolamo, y ahora el 25 de diciembre él estaba liberando esclavos, como que tenían esa fecha así muy, muy marcada, ¿no? Pues bien, para estas celebraciones navideñas que se llevaron a cabo ahí en la finca de Antonio Cándido, bien les dije, estaba de visita a su tío Casimiro, hermano de su mamá. Y llevaba a su familia, y llevaba a sus hijos, a su esposa y todo, pero también llevaba a una familia amiga, otra familia de amigos. Ellos tenían una hija, la hija se llama Ana María. Pues desde que la vio Antonio, se enamoró de la chica. Sintió atracción irresistible por ella, cosa que nunca antes le había pasado y había sentido con ninguna mujer. Y no fue el único. Bernardo también sintió lo mismo, esa pasión, esa cosa desbordante, ¿no? Y la chica coqueteaba con ambos a la vez, porque le daba lo mismo. Obviamente prefería a Antonio, porque Antonio era el del dinero, pero Bernardo era quien le causaba esa fascinación, ¿no? Era una atracción extraña que dice que con Bernardo rayaba a veces en lo hipnótico, que se sentía tan atraída a él.
¿Ya supieron de quién se trata? ¿Ya supieron quién es Ana María? Yo creo que ustedes ya lo saben. Pues sí, Ana María es Asunta. Asunta, la vieja novia de Girolamo, la que estuvo ahí dominando el duque de Vichy durante tanto tiempo, ¿se acuerdan? Pues ella es Ana María. Gracias a esta chica crecieron los odios entre Bernardo y Antonio, porque pronto anunciaron su compromiso. Antonio dijo, pues sí, me caso contigo, o sea, pues algo sentía, algo le prevenía. Incluso tuvo una visión con su tía, tuvo una visión con doña Ángela, con la duquesa, que le decía, no, mira, deja todo, vete, no le hagas caso a esta mujer. Pero él le ganó lo que sentía y le propuso matrimonio. Fue un matrimonio ventajoso, pues es claro que aceptó, ¿no? Ya pintaba eso para una nueva tragedia, porque el Bernardo no se iba a dejar atrás, ¿verdad? Le había gustado la muchacha y dijo, no me la va a quitar este debilucho. Así que la nueva tragedia ya estaba ahí puesta, porque estos tres, el conde de Vichy, el Girolamo y Asunta, vaya que tienen compromisos espirituales de sabrá Dios cuántas vidas que los están atando. Así es, y pues ustedes ¿qué creen? ¿Qué creen que va a pasar, no? ya le da uno la mente y dice, ay, estos se van a enfrentar. Pues sí. Llega la advertencia de la duquesa, les digo, pero este hombre Antonio pues no quiso. Yo pienso que hasta ahí era un parteaguas en su vida, para que vean lo importante de hacerle caso a tu intuición y de hacerle caso a tus guías espirituales, porque hasta ese punto yo veía a Girolamo realmente renovado, con ideales, con fortaleza, a pesar de su enfermedad afrontaba todo bien y tenía ideales y luchaba por ellos y era buena persona. Estaba bien, por eso la duquesa le dijo, vete, sí, dale todo a Bernardo, déjale a la chica, tú vete, porque estaba bien. Hasta ahí pudo haber salvado muchísimas cosas en su vida, pero somos libres de tomar la decisión que creamos, y él quiso seguir adelante, ¿no? Se volvió a enganchar con lo que aconteció después. Él se volvió a enganchar con el espíritu del duque, otra vez esas amarras que los tenían ya desde años, siglos atrás, ¿no? Resulta que el españolito Bernardo era muy cruel con los esclavos, los golpeaba, los medio mataba, no obedecía a su jefe, que era Antonio, a final de cuentas, débil, enfermo, lo que quisiera, pero era el patrón y no lo respetaba, porque Antonio había dicho, no me golpees a los sirvientes, no me golpees a los esclavos, trátalos con respeto, y pues nada. Entonces, obvio, se enteró Antonio de lo que hacían y lo reprendió, lo llamó, le dijo, a ver, ¿qué estás haciendo? Y se hicieron de palabras y todo, y Antonio lo corrió. Le dijo, pues si no quieres estar aquí, no me vas a obedecer, pues vete. Intentó va a detener, además que tenía ya un celo porque veía ciertas actitudes de su novia con Bernardo. Entonces dice, en ese momento, cuando se da esa discusión, se restablecen los lazos de los viejos odios. Hasta entonces no se había restablecido del todo, pero se afianzaron esas viejas alianzas que tenían entre ellos. Sí, y se vuelven esas enemistades, esos lazos energéticos se vuelven a agarrar. Aunque astutamente Bernardo recompuso inmediatamente cuando vio que lo habían corrido, porque él quería seguir cerca de la muchacha, ¿no? Dijo, si me voy, se la voy a dejar, y pues no. Entonces pidió perdón y dijo, ay, lo siento, me dejé llevar, etcétera, 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 con segundas intenciones, obviamente, porque no era sincero. Y Antonio lo perdonó porque era buena persona. Dijo, está bien, no te preocupes, yo te entiendo, no es difícil, lo que quieras, está bien ya, sigue trabajando, nomás ten más cuidado y todo. Y todavía el Bernardo se engañó. Perdón, yo iba a decir una mala palabra, es que estoy hablando entre amigos. Ay, nunca me había pasado, ya me puse colorada.
Es que estoy hablando tan a gusto, tan sabroso entre amigos aquí en el chisme espiritual. Ay, Dios mío, déjenme, me echo tantito airecito, perdón. Es que en mi vida cotidiana, lo confieso, yo soy muy mal hablada. Mucha gente no lo va a creer, pero digo pequeñas groserías, no se crean, nunca ofendo a nadie, no es eso. Es el folclore mexicano, pero se me va a salir. Digo que Bernardo se enojó, se encanijó porque veía estas actitudes de bondad en Antonio y le molestaba. Decir, ¿por qué no puedes ser tan agresivo? Siempre tienes que ser un pusilánime, siempre tienes que ser así, ¿no? Entonces se enojó de todavía que le había dado esa segunda oportunidad. Pero a partir de esa discusión muchas cosas pasaron. Les digo, una fue que se amarraron las energías de nuevo entre ellos, los viejos odios, y otra es que Bernardo quedó alucinado. A partir de ahí su mente se fue, estaba como posesa, como nublada, como ya lo perdimos, estaba loco. Hablan del término de los miasmas, que se liberaron los miasmas, que lo que yo entendí es que es una especie de efluvios malignos, de energías, de memorias espirituales que están resguardadas en esos lazos kármicos que los unen. Ese no sé yo, qué sé yo, que no sé qué es, que cuando ves a alguien así de, pero siento que le quiero arrancar los ojos así, eso, dice, son las memorias, son los miasmas, son las memorias kármicas que están ahí, que te despierta el otro con una palabra, con una actitud en un momento clave, que es lo que detona, ¿no? Entonces detonan esos miasmas, detonan esos recuerdos, se liberan en esa discusión y pues ya, ambos pierden, se vuelven a enganchar, el otro queda loquito, queda perturbado. Un día, resulta que un día después, el día que había habido una gran tormenta, azotó la zona una gran tormenta, había habido inundaciones, muertos, etcétera, etcétera, y al día siguiente, ya cuando se calma todo, Antonio le pide a Bernardo que vayan a hacer un reconocimiento del terreno, a ver qué pasó, qué perdieron, qué hay que hacer, o sea, lo que se tiene que hacer, ¿no?, después de un desastre. Y ahí van los dos en caballo, imagínenselo, entre la zona selvática, con el lodo, con todo, ¿no?, viendo todo el destrozo que había en la finca, ellos dos solos. De repente llegan hacia la orilla de un acantilado y se acerca Antonio a ver lo que hizo el río abajo, ¿no? Y bueno, ahí Bernardo lo enfrentó y les voy a leer, pues para que se emocionen. Es más emocionante esta parte. Yo sentía que el corazón me latía. Lo vamos a leer, a ver, aquí lo anoté, déjenme buscar la página 260. Más que necesito un poco de luz. Creo que voy a romper la atmósfera de la luz. Aquí rompiendo la atmósfera, pero ya con luz para poder leer. Ok, vamos a emocionarnos juntos. Dice: los daños son incalculables, dijo Antonio Cándido el amigo, apeándose del animal y volviéndose hacia atrás. Pero no pudo proseguir. Bernardo tenía los ojos fijos, vidriosos, inexpresivos. Se encontraban al borde del río en una parte alta, mientras las aguas enlodazadas caían abajo estrepitosas. ¿Qué tienes, hombre de Dios?, indagó el señor. ¿No estás bien de salud? El otro cambió de dirección su mirada y la clavó en el patrón con dureza. Lívido y trémulo, gritó: «Nunca más me robaréis ninguna cosa, bandido». ¿Enloqueciste repentinamente?, preguntó Antonio Cándido, tomado por la terrible sorpresa. ¿Qué es lo que te robé? ¿No os recordáis? Me robaste todo, la alegría, el amor, la razón de vivir. Ahora me las pagaréis. Yo esperaba este momento. Bernardo, ¿sabes lo que estás haciendo? Retrocede, te lo ordeno. Apártate de mí. El pavor se estampó en su semblante. En aquel instante percibió que sería asesinado por su empleado. La mente pareció reventársele por dentro y un incontenido temblor dominó sus músculos y nervios, convirtiéndolo también en un alucinado. Deseó investir contra el asaltante de su existencia, pero no pudo hacerlo. Estaba paralizado por el miedo. El capataz avanzó, pausado, ronco, deformado. «Apiádate de mí», rogó el amo. «Te daré lo que desees, pero no me quites la vida. Dime lo que quieres». «Nada.
No quiero nada, gritó el otro en cuanto su boca despedía una baba pegajosa. No deseo nada. Se aproximó hasta que ambos sintieron la respiración entrecortada uno del otro, en expiraciones violentas. El enfermo, vencido totalmente por el horror del momento, no pudo decir nada más. Sintió que 2 manos de hierro lo agarraron, lo agitaron en el aire y luego sintió el choque de su cuerpo sobre el río. Las aguas creciendo por todos lados, creciendo, el pecho palpitante, la asfixia desesperante, el odio que rutiló en su cerebro, las fuerzas reventándole el tórax, la inconsciencia. Bernardo gritó: ¡Justicia! ¡Hice justicia, maldición! La boca se le cerró en un rictus, los ojos se le salieron de las órbitas, el cuerpo se estremeció y, totalmente loco, se tiró igualmente al lecho agitado del río, desapareciendo enseguida en las aguas sucias revueltas. Al borde del lugar donde ocurrió la tragedia estaba la duquesa envuelta en lágrimas, pues no consiguió impedir que se consumase el terrible desatino. Y así fue, una vida más desperdiciada. En el último momento, al ser asesinado, Antonio Cándido desarrolló un odio gigantesco, liberó todo el odio que tenía hacia el duque de Vichy, hacia Bernardo, hacia su asesino, que lo amarró a él, lo amarró completamente. Entonces vuelve a suceder esto, ¿no? Vuelven a pasar los dos, uno asesinado y otro por suicidio, y vuelven a pasar de nuevo al umbral, amarrados. Triste. Y la duquesa ahí, ¿no? Imagínate, como muchas veces nuestros ángeles guardianes, nuestros guías ahí, aconsejándonos y llorando por ver que nosotros sinceramente ni caso les hacemos. Lo que les digo, el odio sentido en medio de ese asesinato, pues fue el vínculo entre asesino y víctima. Que al llegar a más allá, pues se hacen conscientes, una vez que se hicieron conscientes de que estaban ahí, de lo que había ocurrido y dónde estaban. Dicen que ahora fue Antonio quien martirizó a Bernardo, o sea que cambiaron papeles. ¿Se acuerdan que el duque de Vichy trajo azotado a Girolamo 100 años? Pues ahora fue al revés. Ahora es Girolamo al duque, en sus formas como Antonio y como Bernardo. Se invirtieron los papeles durante muchos años. Dice, hasta que les dieron de nuevo la oportunidad. Una vez más, porque ahí está la caridad. Ahí está la caridad del Padre, que no importa cuánto nos equivoquemos, siempre nos van a dar una oportunidad de volver a comenzar, de regresar a la tierra, de volver a nacer para reparar nuestras faltas. Y pues, ¿qué pasó en esa nueva oportunidad? Que ya quieren saber, ¿verdad? Estamos bien picados, ya queremos saber. Bueno, pues eso ya lo veremos en el siguiente video. Por lo pronto, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.